Hermanos, agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa nuevamente. Y voy a invitarles, así como estamos sobre nuestros pies, a orar, que el Señor bendiga nuestras vidas y nos permita comprender el mensaje que Él ha preparado por medio de su palabra en nuestras vidas y podamos asimilarlo y poderlo vivir también. Les invito a orar. Padre bendito, en estos momentos, Señor, de verdad que, como decía hace un momento que oraba con mis hermanos antes de comenzar este culto, hay agradecimiento en nuestras vidas. Porque el día de hoy, Señor, sin duda es imposible no recordar este evento tan importante, Padre, que partió la historia de nuestro mundo en dos. Gracias por la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo para dar salvación a los perdidos entre los cuales estábamos nosotros. Y gracias, Padre, porque si cada año, Señor, hay regalos que se nos entregan por el cumpleaños que tenemos, por estas fechas, Señor, que estamos también festejando, sin duda que el regalo más grande, Señor, que hemos recibido es la venida de Jesucristo a este mundo para quitar el pecado de todos nosotros por las fallas que habíamos cometido delante de usted. Gracias, Padre, porque creemos que usted tiene un propósito también al traernos en esta noche, que es recordar, asimilar, compartir, vivir lo que es la verdadera Navidad, Señor, en nuestras vidas, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para dar oportunidad al pecador, Señor, para su salvación. Pedimos que ahorita que nos disponemos a meditar en su palabra a través de este pasaje, usted hable de una manera muy especial a nuestras vidas, traiga bendición a nosotros, Señor, y nos permita disfrutar de su palabra y que su Espíritu Santo trate en nuestros corazones y en nuestras mentes lo que quiere tratar. Para ello, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo pido lo mismo, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. Hoy quisiera invitarte a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en este pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 4, y aunque estaré de alguna forma compartiendo lo que es el capítulo, realmente estaré viendo algunos versículos. Leímos ahorita desde el verso número 4, desde el verso 1 hasta el verso 7 para la prédica de esta noche, aunque solamente me gustaría tomar el verso 4 y el verso 5. Hace algunas 2 semanas tomé parte de este versículo para una predicación, pero hoy quiero tocarlo a plenitud. Creo que estos 2 versículos, que es el verso 4 y el verso 5 de Gálatas capítulo 4, es un pasaje rico en enseñanza, en contenido doctrinal, en cuestión de teología. Trae muchas enseñanzas que a mí me gustaría tocar a través por lo menos de 3 puntos de vista. Cuando hablamos acerca de esta prédica, hermanos, quise titularla El mejor evento del mundo. ¿Por qué razón? Porque creo que si le preguntaras a todas las personas cuál es el mayor evento que este mundo ha vivido, si no fuera esta fecha, cada quien tuviera su perspectiva y su punto de vista. Al que le gusta el fútbol, hablaría a lo mejor de algún mundial en algún lado del mundo. Puede ser el de México 86, si mal no recuerdo, ya le cambié yo el año creo. O puede ser cualquier otro evento, si fuera futbolísticamente hablando, tal vez un mundial. Cada uno determinaríamos el mejor evento del mundo desde nuestra perspectiva o entendimiento en alguna bendición que hayamos recibido. Pero creo que a poco se nos ocurriría decir que el mejor evento del mundo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hago la pregunta ahorita porque ya que estamos a 24 de diciembre a las 7, casi las 8 de la noche, y yo preguntara con la gente cuál es el evento más grande del mundo, todo el mundo concordaríamos en ello. Tal vez en otra fecha habría alguna discrepancia dentro de ello, pero sinceramente, hermanos, lo creo con todo mi corazón. Cuando hablamos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o la Navidad que hoy estamos celebrando, creo que esta se constituye en el evento más grande de todo el mundo, ya que es el único que ha logrado dar un giro a la historia y partirla como tal en un antes y un después. Créeme, cualquier otro evento que tú tengas en tu vida, cualquier evento que algún deportista, algún famoso, algún personaje importante pudiera decir acerca de cuál es el evento, ese evento fue un evento sinceramente pequeño al lado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya que si hablamos a alguien de que ganó un mundial, un evento futbolístico, ese evento queda grabado para él a lo mejor y para su equipo y la nación en algún momento, pero no alcanza a impactar a todo el mundo como lo ha hecho el nacimiento de Jesucristo.
Por eso quiero hoy compartir un poquito acerca de este evento, y creo que cuando hablamos acerca de este evento, hermanos, conocemos bastante acerca de él. Entonces tal vez la mayoría de los que aquí estamos conocemos parte de lo que voy a compartir. Solamente quiero recordar algunas cuestiones sobre nuestra vida, y si alguien está tal vez por segunda, tercera ocasión o no tiene mucho contacto con la Biblia, a lo mejor hay cosas que hoy en día Dios estará compartiendo contigo para aprender el día de hoy sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te dije que hay 3 cosas que quiero tocar el día de hoy y espero podamos hasta aprenderlas porque creo que son de forma sencilla. Y en el verso número 4, queridas hermanos y visitantes que hoy tenemos, comienza diciendo el capítulo 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La primera cosa que a mí me llama la atención y quiero hacer hincapié en esto, hablando acerca de lo que es, cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o el mejor evento del mundo, número 1, se dio en el momento idóneo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo no quiero hacer referencia, más bien el escritor, que es Pablo, a través del Espíritu Santo, está hablando acerca de los designios y la soberanía de Dios cuando él dice en el cumplimiento del tiempo. Me fascina esto porque cuando Pablo está escribiendo, me es imposible no analizar 3 versículos atrás o 2 versículos atrás, en el verso número 2 del pasaje, queridos hermanos, si quieres, te invito a ver ahí mismo en Gálatas, no saldremos de ahí, y nos dice el verso número 2, sino que estaban bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado, ¿qué dice? Por el Padre. Esta parte me fascina porque el verso 2 va ligado con el verso 4 cuando habla acerca del cumplimiento del tiempo. Es imposible leer el verso 4 sin analizar el verso 2 porque habla acerca del tiempo señalado ¿por quién? Por el Padre. ¿Quién es el Padre, hermanos? Estamos hablando de Dios mismo. Había señalado ya el momento y a lo mejor hay muchas cosas que se conjuntan y hemos hablado o hemos escuchado acerca de que era el mejor momento, pero antes de ser el mejor momento, lo único que puedo decirte es, se atraviesa aquí la soberanía de Dios, porque Dios había establecido ya un tiempo señalado y solamente Él estaba esperando el momento idóneo para que ese tiempo se cumpliera y poder enviar a nuestro Señor Jesucristo. Una parte que aquí me fascina también, digo, voy a meterme, aunque no es o no es tan parte del primer punto, pero me fascina porque habla acerca de la deidad de Jesús. Lo que nos dice aquí es que Jesús ya existía y nos dice que Dios envía a su Hijo. No dice que hace nacer a su Hijo, sino que envía a su Hijo. Y esta parte me gusta porque se da en el cumplimiento de ese tiempo. Muchos a lo mejor hemos preguntado por qué no antes o por qué no después. Y yo creo que algunas condiciones se dan, pero esas condiciones Dios las va preparando desde antes para que en el tiempo cumplido o en ese cumplimiento nuestro Señor fuera enviado para habitar entre nosotros. Y ¿sabes algo? Ha habido diferentes imperios hasta este momento. Aquí está el romano. Y hubo algunos imperios que encontramos por ahí 400 años antes de Cristo. Y algunos de esos imperios los podemos ver en el libro de Daniel. Uno de los imperios tal vez más impresionantes es el imperio babilónico, que estamos hablando tal vez como un poquito antes del 600 antes de Cristo. 605 se supone que es Daniel llevado cautivo aproximadamente. ¿Y por qué Jesús no es enviado en ese momento? No lo sé, lo único que sí puedo decirte es que Dios tiene tiempos perfectos. Dios es soberano y sabe en qué momento hace la aparición, y tal vez cuando algunos creemos que Dios se ha retrasado en algunos momentos con los tiempos que nosotros manejamos, Dios dice, ese es el tiempo perfecto para hacer lo que tengo que hacer. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Yo creo que todos hemos vivido esto. A veces creemos que manejamos los tiempos mejor que Dios, pero Dios sabe en qué momento hacer cada parte de la historia y derramar su bendición cuando quiere hacerlo. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos relacionados con esto, y en el Nuevo Testamento hay otros ejemplos, y en nuestra vida práctica hay otros ejemplos también que podemos dar. Para comprobación de ello solamente quiero citar por lo menos una de cada cosa. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hermanos, recuerdan que el pueblo de Dios es cautivo más de 400 años bajo la nación o el imperio egipcio, o la nación de Egipto, que estaba en ese momento dominante. Y a lo mejor alguien pregunta, ¿por qué Dios no envía
a Moisés como libertador algunos siglos atrás? Es decir, ¿por qué no permitió que el pueblo solamente viviera algunos años en opresión, bajo cautiverio, y a lo mejor después de 50 años hubiera enviado a Moisés para libertar al pueblo? Y lo único que puedo decirte es que el tiempo de Dios fue perfecto. Cuando Dios hace nacer a Moisés, era el tiempo idóneo en el que Dios trabajaría, porque aún ni siquiera es el nacimiento de Moisés, sino estamos hablando 80 años después del nacimiento de Moisés. Dios prepara al pueblo para comenzar el peregrinaje hacia la tierra prometida. Y tal vez algunos diríamos: Señor, pero ¿por qué permitiste tanto tiempo el castigo sobre tu pueblo? Dios tiene su tiempo. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo que a mí me fascina también, un hombre llamado Lázaro. Esto lo he compartido en algunas ocasiones. Cuando este hombre estaba a punto de morir por una enfermedad, es enviado un mensaje a Jesús y le dicen: tu amigo el de Betania está a punto de morir. Y Jesús dice: esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Jesús llega, hermanos, para nuestra perspectiva, bueno, la nuestra no, porque sabemos la historia, pero bajo la perspectiva de Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, Jesús llega tarde. ¿Por cuánto tiempo? 4 días. Se había retrasado ya Jesús en su llegada, pero era el tiempo perfecto, porque Dios iba a hacer algo en la vida de Lázaro para levantarle de la muerte y que el pueblo pudiera ver que Jesús tenía el poder aún sobre la muerte misma. Y el pueblo entiende. Tristemente hay gente hoy en día que no ha entendido esto y está adorando a la Santa Muerte. Y yo digo: ¿para qué adorar un enemigo vencido si Jesús venció a la muerte? Pero hay gente que lo sigue haciendo. Cuando hablamos de nuestra propia vida, hermanos, lo mismo sucede el día de hoy. Hay ocasiones que tú y yo, en medio de los problemas, decimos a Dios: Señor, te requería el día de antier o la semana pasada, ¿por qué hasta ahorita? Yo puedo decirte algo: no entiendo el por qué, pero lo que sí puedo entender es que Dios es soberano y maneja mucho mejor los tiempos que nosotros. Y el pasaje nos dice que en el cumplimiento de ese tiempo, Dios envía a su Hijo. Y en ese cumplimiento del tiempo, como quiero decirte, o te decía hace un momento, la soberanía de Dios es lo primero que podemos notar. Podemos encontrar también otras cuestiones que eran esenciales para la venida de Cristo. ¿Sabe? Se supone que en ese momento el imperio era el romano. ¿Alguno de ustedes sabe cuál era el idioma tal vez del romano? No era el griego. El idioma de Roma era el latín. Pero curiosamente, a pesar de que está el imperio romano, los propios romanos hablaban el griego más que el latín en muchos sentidos, por lo que había dejado el imperio dominante 700 años atrás por el pensamiento de algunos de los más grandes filósofos tal vez que la historia ha dado. Algunos de ellos, como Platón, Aristóteles, Sócrates, que difundieron grandemente lo que fue el idioma griego en su imperio, que fue un imperio dominante más en cultura, en lenguaje y en otras cuestiones más que físicamente, y estaba todavía en ese momento su apogeo, de tal forma que la mayoría del mundo conocido en aquel entonces, que antes había sido dominado por los griegos, ahora estaba siendo dominado por el imperio romano, y la mayoría hablaba el griego. ¿Sabes? Esto iba a ser un factor determinante e importante para la comunicación del evangelio con cualquier nación en ese momento. No solamente en el tiempo del nacimiento de Jesús, sino que el imperio griego aún sigue dominando con el lenguaje, por lo menos algunos siglos después de esto. Por lo menos primero, segundo, tercero y cuarto siglo después del nacimiento de Cristo, el griego sigue siendo el idioma dominante. Mira, si Jesucristo hubiera nacido en estos tiempos, tal vez el idioma dominante hoy en día sería el inglés. Aunque alguien puede decir: pastor, yo no hablo inglés, pero la mayoría de la gente sabe por lo menos algunas palabras en inglés, y otros más están obligados a aprender el inglés si quieren sobresalir en este mundo. Pregúntale a cualquiera de los jóvenes que tenemos aquí que ha graduado últimamente. Le pidieron dominar cierto nivel de inglés para poder graduar de alguna carrera. Un servidor se supone que domina el 85% del inglés. Eso nunca fue cierto, pero por lo menos la Universidad de Luisiana me dio un título que me dijo que eso valía lo que yo tenía que tener
para titularme en el 2005 de licenciado en Administración de Empresas. Y tengo un certificado, hermano. No sé nada de inglés, ni sé cómo lo pasé, pero hay un certificado que dice ahí que sé inglés. En aquel entonces el griego era importante para la comunicación. Ahora, no solamente esto, hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo y algunos años después el ministerio, el año 30-33, y todavía bajo la llegada de Pablo en ese momento para ser el más grande apóstol hacia los gentiles, otra cosa que dominaba también era la predicación dentro de las sinagogas. Antes de la llegada de Jesucristo no había esto, pero en ese tiempo empiezan a darse las sinagogas y la predicación dentro de ellas, ya que es el círculo preferido de Pablo, para que ese evangelio fuera esparcido en aquel entonces hacia los judíos y hacia los griegos, porque ambos convergían en aquellos lugares en algunos momentos. Y encontraremos esto, hermanos, si puedes ver los viajes de Pablo, cuando Pablo llegaba a una ciudad, ¿a dónde llegaba a predicar el evangelio? En algunas ocasiones encontramos plazas, pero la mayoría, como el 90% de las ocasiones que Pablo entra a un lugar, a una ciudad, va directamente a donde se predicaba la palabra para ir a compartir el mensaje de salvación con aquella gente. ¿Y sabes qué lugar era? Las sinagogas. Esas no las vas a encontrar ni antes de la llegada de Cristo en su apogeo, ni las vas a encontrar después del año 70, 80, porque ya muchas de ellas fueron destruidas, ya que muchas de las iglesias se levantaron en hogares de personas, y por eso encontramos en muchas de las cartas del Nuevo Testamento a la iglesia que está en casa de. Ahora, si esto no fuera poco, dije hace 2 semanas también, y esto lo repito, Los Caminos era un lugar necesario también para la difusión del evangelio. Y la Escritura nos dice que Roma estaba controlando, y si algo se conoce a Roma, es por los caminos que ellos establecieron en el imperio que dominó. Hay una expresión que tú y yo hemos escuchado, hasta el día de hoy se sigue manejando: todos los caminos llevan a Roma. Ya luego le añadieron al cielo y varias cosas, pero realmente el original era: todos los caminos llevan a Roma. Y preguntaba con algunas personas hace algunos días y yo les decía, ¿sabes por qué ese dicho existe? Y algunos me dieron algunas interpretaciones del dicho, no llegaron a lo más acertado. Lo que habla acerca de todos los caminos conducen a Roma era literalmente hablando acerca de ello, porque todos los caminos se supone que deberían de llegar casi a donde surgía el imperio, y la capital de todo ello, que era Roma mismo, el imperio romano, se difundía a todo el mundo conocido en aquel entonces, y ellos establecieron caminos para el tráfico de mercancías, para llegar hasta esos lugares, a conquistar a algunos que habían faltado todavía en ese momento. Y esto se da, hermanos, como parte de ese tiempo idóneo, en el cumplimiento del tiempo. Por eso digo, número 1, en el momento idóneo. El mejor evento, hermanos, de toda la historia no solamente tuvo un momento idóneo, sino también, según el versículo 4, inciso B, nos dice lo siguiente: que Dios envió a su Hijo, nacido ¿qué? De mujer y nacido bajo la ley. Esto nos da una segunda cosa: no solamente fue el momento idóneo, sino también estamos hablando acerca de un método. ¿Qué dice ahí, hermanos? Inesperado. Y déjame te digo por qué digo que es un método inesperado. Te hago una pregunta y yo mismo la voy a responder, porque creo que todo el mundo pensaríamos esto. La pregunté hace algunos días y ahorita te voy a decir una respuesta que alguien me dijo. Si tú hubieras querido, tú fueras Dios. Hablamos de suposición solamente, hermanos. Si quieres que Jesús se dé a conocer que tu Hijo llegó a este mundo, que ha venido un acercamiento hacia nosotros porque Emmanuel es Dios con nosotros, ¿cuál era la mejor manera de hacer visible la llegada de Jesucristo a este mundo? Si lo que quería hacer impactar el mundo. ¿Sabes lo que alguien me contestó? Y concordé con él, tal vez un poco, no totalmente, pero me dijo la persona:
hubiera hecho que llegara a través de un platillo volador. Y yo dije, me pareció una respuesta genial, porque supone que era llamar la atención, descender del cielo. Yo dije, el platillo volador no concuerdo con ello, ¿no? Pero sí dije lo siguiente: tal vez la mejor llegada espectacular de Jesucristo a este mundo, si quería impactar al mundo, hubiera sido a través de una nube, bajando de una nube donde toda la gente pudiera verla. Créeme, hubiera sido un impacto total hacia la gente de aquel entonces. Pero ¿sabes lo que Dios hace? Envía a Jesús de una manera inesperada, hermanos, porque nadie esperaba la llegada de Jesucristo, de Dios mismo, del Mesías bajando a este mundo por el nacimiento de forma natural en este mundo, por el nacimiento. Se supone que era Dios mismo acercándose al mundo, se supone que era el Mesías que venía a libertar al judío de la nación opresora en ese momento que tenían encima. ¿Y sabes cuál fue el conflicto para la mayoría de los judíos? Que ese Dios del universo, ese Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Emanuel prometido, el Dios fuerte, el consejero admirable, llegara como un bebé. Nadie lo esperaba de esa forma. Digo, la Biblia nos decía en el Antiguo Testamento que eso sucedería, pero ellos estaban esperando algo totalmente diferente. Algo que impactara al Imperio Romano, algo que los quitara de encima de ellos. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca del método inesperado, estamos hablando literalmente de lo que es la Navidad. Hemos hablado de esto las últimas semanas. Navidad es nacimiento. Pues la Escritura nos dice ahí en el verso número 4, la segunda parte, que Dios envía a su Hijo nacido de mujer. Esta parte es interesante también porque nótese lo siguiente: ni Pablo ni otros escritores más ya vuelven a hacer el término o mencionar el nombre de María como tal. Cuando dice nacido de mujer, está hablando acerca del método realmente que Dios utiliza. El medio por el cual Jesús entra a este mundo, pero omite quién era el personaje, porque el personaje central no era de quien nació, sino era quien había nacido. Y el que había nacido era el Hijo de Dios, que Dios había enviado por medio de una mujer. Aunque no menciona aquí la forma virginal y etcétera, algunas cuestiones que tú y yo conocemos, emanadas de Mateo y emanadas de Lucas, lo que sí podemos entender aquí es que Jesús viene con un método, hermanos, inesperado para mucha gente. Y fue tal lo inesperado que lo hace llegar de una forma tan humilde, de una forma tan sencilla, de una forma tan natural, que era el nacimiento de un hijo, según la Escritura nos manifiesta aquí. Y nos habla en particular y dice nacido de mujer. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de esta humanidad y divinidad de Cristo. En el versículo mismo nos dice que Dios envía a su Hijo, habla de la parte divina, y nos dice nacido ¿de quién? De una mujer, como un niño normal, hablando acerca de la parte humana. Y todos entendemos esto, que Dios es 100% hombre y es 100%, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, no es 50 y 50%. Tenía ambas naturalezas, y lo que el pasaje nos dice era la forma como que él tenía que nacer. ¿Te has puesto a pensar que este no era tal vez el mejor método desde nuestra perspectiva? Pero este método, aunque parece controversial para todos porque es nacido como bebé en un pesebre, entre la paja, entre animales, era el método perfecto que Dios tenía. Era la forma como Dios había planeado esto. Y yo digo, créeme, no era de la mejor forma desde nuestra perspectiva. Mira, si nosotros, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que la mayoría hemos vivido esto, pero aquellos que somos padres, si has tenido tu primer hijo, segundo, tercero, cuarto, lo que tú quieras, no importa cuántos lleves, cada uno de ellos se planea la llegada.
Si me preguntaras a mí o a alguno de los padres últimos que han sido padres aquí en la iglesia, empezamos a buscar la clínica y el médico que lo va a atender desde tiempo atrás. Y buscamos que sea en las mejores comodidades que podamos dar. ¿Sabes lo que me fascina aquí? Es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se da en este método inesperado, bajo condiciones que no eran las más idóneas para el Hijo de Dios. Pero todo esto me parece que es parte de un simbolismo que Dios utilizaría, porque nace en el lugar tal vez menos salubre de aquel entonces. El peor lugar, un establo entre animales, en un pesebre, entre la paja. Y yo digo, condiciones realmente no eran muy buenas. Pero cuando entra a nuestras vidas, tampoco las condiciones bajo las cuales entra a nuestra vida son las mejores. Nace en nuestro corazón, nace en nuestra vida, tenemos el nuevo nacimiento a través de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas bajo las mismas condiciones en las que Jesús nace en aquel entonces. Y por eso digo, es el método inesperado, pero era el método que Dios había elegido. No se le ocurrió en ese momento, Dios lo había plasmado ya así, y lo dije hace algunas semanas atrás. Lo podemos encontrar en Génesis 3:15, lo podemos encontrar en Isaías 9:6 y 7, lo podemos encontrar en Miqueas y en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento. Es decir, Dios había planificado esto desde siglos atrás, algunos miles de años atrás, bajo estas circunstancias y este método en particular. Hay una tercera y última cosa, hermanos, que quiero tocar el día de hoy. Y tiene que ver, ya que vimos con el momento idóneo, el método inesperado, quiero tocar el verso 5 porque nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta parte me fascina porque aquí encontramos no solamente el momento, el método, sino también encontramos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el mejor evento del mundo, se da para una misión insuperable. ¿Por qué digo misión insuperable, hermanos? Porque ¿cuál es la misión a la que Jesús vino? El pasaje lo declara rotundamente. Pero me gusta y quiero un poquito expandir esta parte aquí porque hay dos partes en las que el versículo está dividido. Y el verso nos dice de forma literal, está dividido por medio. En el verso número 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta parte es interesante, hermanos, porque creo que el pasaje o en este versículo está tocando dos aspectos. Número 1, la parte del judío, y número 2, la parte de los gentiles. ¿Por qué digo esto? Porque él hace una aclaración en el verso número 4 al final y el verso 5 al comenzar. Dice que ese hijo fue nacido de mujer y nacido, ¿qué, hermanos? ¿Bajo qué? Bajo la ley. Es decir, que Jesucristo mismo se sujetó a la ley. Tú recuerdas que habla acerca de esto. Él no ha venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Todos los que habían habitado el mundo hasta ese momento, especialmente estamos hablando de los judíos, estaban sujetos a obedecer la ley que Dios había establecido en el pacto mosaico, donde Dios le da las leyes a Moisés y le dice bajo cuáles eran las condiciones que el pueblo viviría. Y algo sucede, hermanos. Si pudiéramos analizar el personaje de cada uno de los que conforman el Antiguo Testamento, te darías cuenta de una realidad. Ningún ser humano pudo alcanzar la perfección por la ley. Todos se corrompieron con ella, o tronaron, o rompieron con ella, o chocaron con esa ley, porque no fueron capaces de cumplir. ¿Y sabes por qué Jesús nace bajo esa ley? Para demostrar que era el único que podía cumplir cada parte de esa ley. Porque nadie lo había logrado hasta ese momento. Puedes encontrar tal vez a los más grandes hombres de Dios, hombres o personajes como Elías, personajes a lo mejor como el mismo Moisés,
personajes como Isaías, personajes como el rey David, el personaje tal vez con más sabiduría en el Antiguo Testamento como Salomón. Y todos pueden ser etiquetados con un solo título, y ese título es pecador. ¿Y por qué era pecador, hermano o hermana? Porque no pudo cumplir la ley. Y eso le dio el título de pecador. La Escritura nos dice en el verso 5 que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, Jesús nace bajo esa ley para demostrar que Él sí podía cumplir con la ley y poder redimir a aquellos que estaban bajo la ley, porque para que fueran redimidos tenía que haber dos condiciones. Número uno, ser un ser humano, y número dos, no fallar en toda su vida para poder morir en lugar de los pecadores, estar en lugar de los que sí habían fallado, para que Dios pudiera aceptar como agradable ese sacrificio de Jesucristo. Y Jesús cumple esta parte con el judío. El judío había vivido todas sus anteriores siglos bajo esa ley y no pudo alcanzar salvación por medio de ella. No pudo llegar a la perfección. Y la Escritura nos dice entonces que Jesús viene, nace para poder redimir, poder comprar, hermanos, porque la palabra redimir es eso. Esta palabra es interesante, proviene de un contexto literalmente jurídico, que hablaba de la paga de un esclavo para que ese esclavo pudiera quedar en libertad. Cuando un esclavo era esclavo por alguien, alguien tenía que llegar y redimir ese esclavo pagando un precio. Y la única forma de que el esclavo quedara libre es alcanzar el precio que el dueño pedía por el esclavo. En aquel entonces, todo el mundo pertenecía a Satanás por cuestión del pecado. Y el único que podía dar ese precio era Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice, vino con una misión insuperable porque nadie era capaz de hacer eso. Si un ser humano hubiera morido como ser humano, hubiera muerto como ser humano, no hubiera redimido, hermanos, a nadie. Tenía que ser Dios, pero tenía también que ser hombre para poder cumplir con lo que Dios había establecido y con lo que Satanás había pedido, y tenía que liquidar esa deuda con su propia vida. Pero me fascina porque tal vez cuando habla acerca de los nacidos bajo la ley, yo te pregunto, ¿tú y yo entramos dentro de esa característica o esa cualidad? Se supone que no, porque la Biblia se cansa de decirnos que tú y yo ya no estamos bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. Y eso implica que tú y yo ya no entramos bajo ese término, pero el otro término sí aplica para nosotros. El versículo 5 en la segunda parte nos dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y alguien llega a decir que esta parte no está hablando específicamente a judíos, sino está hablando acerca también de los gentiles. Porque la única forma, hermanos, de poder llegar a la presencia de Dios es por la adopción que Dios ha tenido a nosotros. Ha extendido esa gracia sobre nuestra vida para adoptarnos como sus hijos, a pesar de nuestras fallas, nuestro pecado y lo que somos. Pasó por alto todo eso, por eso nos justificó. Y la justificación es un mero acto de gracia, hermanos, nadie la alcanzamos. Fue un acto de gracia, de misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Y esta parte es importante, por eso la Escritura nos dice para que fuéramos adoptados como sus hijos. Quiero cerrar, hermanos, diciendo lo siguiente. Cuando hablamos del mejor evento del mundo, creo que todos concordaríamos que es la llegada de Jesucristo a este mundo, porque eso da la posibilidad de alcanzar salvación después de que Él muere en la cruz del Calvario. Y para ello hay por lo menos 3 cosas que pudimos ver en esta noche, que se da en el momento idóneo, se da con el método inesperado y se da para la meta insuperable que es la salvación, no solamente del judío, sino también del gentil, entre los cuales estamos nosotros. Si hay algo que esta noche celebramos, hermanos,
Celebremos la libertad que Cristo nos ha dado a través de su nacimiento y después su cruz para dar salvación a nuestras vidas. Celebremos, más que la relación como familia, agradecer a Dios cada bendición que Él derrama sobre nuestras vidas, porque todo ha sido por un acto de su gracia y misericordia sobre nosotros. Y que no olvidemos que el personaje central del día de hoy es nuestro Señor Jesucristo. Si algo nos lleva a estar reunidos esta noche con nuestra familia, es Jesús. Porque sin Jesucristo, hermanos, si Él no hubiera nacido, no habría Navidad. Mira, Él pudo haber llegado grande a este mundo y haber muerto por nosotros, y celebraríamos solamente la Semana Santa o la crucifixión de Jesús. Pero si Él nació, con su nacimiento nos dio la oportunidad de este evento maravilloso en el mundo que es la Navidad. Por eso digo, si algo nos reúne en esta noche, más que los regalos, más que la cena, más que la familia, es la persona de Cristo. Y eso no lo olvidemos. Y yo creo que cuando deseamos a alguien feliz Navidad, recordemos que esa feliz Navidad comienza con el nacimiento de Jesucristo en este mundo. Y más aún, la posibilidad de que Él entre a nuestra vida, como el día de hoy lo hace, creo que en la mayoría de los que aquí estamos, si no es que en todos, y nos permite disfrutar de un nuevo nacimiento también a nosotros. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de meditar en su palabra. Gracias porque siempre que la abrimos, Señor, usted tiene grandes enseñanzas para darnos, y este pasaje, Señor, aunque es un pasaje corto de 2 versículos, tiene una riqueza enorme, Señor, y aún en cosa que ni siquiera entramos, Padre, por motivos de que no es el propósito. Pero gracias porque nos hace ver, Señor, que este evento que partió este mundo en 2 partes, antes y después, es el mejor evento, Señor, bajo el cual hoy podemos vivir, disfrutar, recordar y celebrar. Que más que este día, Señor, seamos conscientes de que nuestro Señor Jesucristo no tiene una fecha, Señor, la entrada a este mundo, sino tiene un evento que es de suma importancia para nosotros. Porque es el evento que nos da la posibilidad de conocerle y de alcanzar salvación por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque en esta noche, Señor, celebramos la persona de nuestro Señor Jesucristo como llegado o llegada especial, Señor, a nuestro mundo para dar salvación a nuestras vidas. Que podamos compartirlo con nuestra familia y seamos conscientes, Señor, que esto es lo que nos reúne en esta noche. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.